hablando de esta discusión que dice él, si en realidad existe o no una filosofía americana. Entonces se las hago cortas, ¿no? Hace todo ahí un razonamiento desde no reconocer que hay una filosofía americana hasta decir no, hay un pensamiento americano como una cosa menor. Y el manual para que se den una idea, es un manual, o sea, decir, bueno, positivismo, fulanito, periquito. Bueno, el manual de filosofía latinoamericana tiene 800 páginas. Entonces mirá si hay filosofía y pensamiento americano. Entonces eso es una discusión interesante porque tiene que ver con esto del eurocentrismo, de un montón de cosas, de subvaloraciones que arrancan, yo te diría, hasta de la guerra de la independencia. Ustedes habrán escuchado, dicen, bueno, la independencia de América fue un reflejo de la Revolución Francesa. Y cuando uno empieza a leer, a investigar y a conocer, se da cuenta que siempre, algo que plantea, hay una frase muy famosa de Mariátegui que dice, él habla de la creación heroica. Dice, en América la revolución no es un calco o copia, sino es creación heroica. Entonces, en todo tiempo, no solo Mariátegui, en América existió estas dos posibilidades entre la mera copia y la creación heroica. Entonces ustedes agarran y les doy un ejemplo, no los quiero aburrir, yo soy muy charlatán, pero ustedes me interrumpen, lo que quieran. Creo que es interesante. Por ejemplo, San Martín era monárquico, Belgrano era monárquico y Bolívar era republicano. Y no solo era republicano, sino que era unitario. Bolívar. Y Bolívar tiene una frase que se las tiro de ejemplo. Dice, es más fácil para la América, sería más fácil para América adoptar el Corán que el sistema federal de gobierno. Dice Bolívar. Entonces ahí tienen un ejemplo de una persona, de un intelectual que dice, reconoce que el sistema federal es superior, pero dice, sería más fácil para América adoptar el Corán que el sistema federal. Entonces, ahí vemos ideas adaptadas a una realidad. Y no a veces la mejor idea es la que tiene aplicación, porque entran a jugar un montón de cosas culturales, sociales, históricas, de idiosincrasia. Entonces, todo pensamiento tiene que ser, es tan creativo, digamos, el que elabora un pensamiento como el que lo procesa. O sea, para procesar también hay que ser creativo, porque el acto de aprender o de asimilar conocimiento es un acto creativo en el cual yo agarro y descarto esto y me quedo con lo otro, y a veces hasta el orden en que leo un libro. Si yo leo este libro, ya este libro lo llevo de a priori al próximo que leo, entonces a veces hasta el orden en que leo modifica el resultado. Es increíble, es fascinante. Entonces, Mariátegui me parece, ahora entrándole al libro, yo soy poeta y devenido en ensayista por esas cosas de la vida y de la militancia política. Este hombre siempre me interesó, yo soy marxista, entre otras cosas, y este es un hombre que es de los pocos marxistas, primero que es un marxista anterior al estalinismo. Este hombre vivió y se desarrolló, digamos, su pensamiento, murió muy joven, en la década del 20. Entonces son, igual que Gramsci, son todos marxistas anteriores al estalinismo, y ya por esa sola razón son bastante
originales, porque estuvieron como al margen de otras cuestiones, ¿no?, que pasaron en el campo socialista. Un hombre que también, por su azar de su vida, ¿no?, él era un hijo bastardo de una madre indígena y un terrateniente. Era un tipo que tenía una discapacidad física, era un hombre, era un poeta, era un tipo que se ganó un lugar trabajosamente en el ámbito de la cultura del Perú donde él vivía, y que por esas cuestiones un tiranuelo de turno, bueno, lo exilian a él sin ser un hombre muy comprometido, mucho menos un marxista. Él tenía algunas influencias de un anarquista que se llamaba Parada, peruano. Bueno, la cuestión es que le dan una embajada en Europa tipo destierro solapado, y por casualidad podía caer en Francia, en cualquier país de Europa, cae porque tenía unos amigos en Italia, y en Italia, de la década del 20, lo hablábamos con Alberto mientras tomábamos café, es la época de las vanguardias artísticas y políticas. El auge también no solo de la Revolución Rusa, sino del fascismo. Y él es muy particular, no los quiero aburrir, es muy ya particular la forma que él se hace marxista. Entonces él se hace marxista de una forma poco ortodoxa, o sea, tiene contacto con este ambiente europeo, tiene hasta influencias, yo les diría, del fascismo, aunque suena medio fuerte. El fascismo en esa época inicial era un movimiento más de vanguardia, antiliberal, antiburgués. Tiene la suerte de asiste a la fundación del Partido Comunista Italiano, que se estaba fundando. Bueno, tiene influencias de gente anarquista, una serie de influencias que son varias y que están acá explicadas en este libro. En realidad lo que hago yo es una recopilación de Mariátegui. Lo que más se conoce son los 7 ensayos famosos de la realidad peruana, y siempre decía, digo, bueno, me gustaba tanto, digo, yo quisiera hacer un libro con las cosas que no las leo nunca, que no las veo publicadas, y salió este libro. La idea era hacer un libro económico y que reflejara lo mejor posible el pensamiento de Mariátegui, salvando estos 7 ensayos de la realidad peruana, que son un estudio ya más de la realidad peruana muy importante. Entonces es un hombre que tiene, ¿cómo podría decir? Cosas interesantes, porque primero toma el marxismo como un método de interpretación de la realidad, no tanto como un dogma o como una religión de la materia que en algún momento fue el socialismo soviético. Entonces para él el marxismo era un método de análisis de la realidad. Esto ya es un elemento interesante. Y el marxismo a su vez también era un método de transformación de la realidad. Entonces, si el marxismo es una forma de analizar la realidad, y sobre todo es una herramienta para transformar la realidad, ya lo que empieza a pesar en esa ecuación es la realidad, aunque suene la verdad de penoso. ¿Cuál es la realidad? Entonces la realidad, en contrapartida, digamos, con el marxismo clásico, hablo siempre. Entonces cuando Marx escribió lo que escribió, escribía como alemán y pensaba
revolución en los grandes países desarrollados de ese momento, que eran Alemania, Francia. Y esta gente, inclusive Lenin, paradójicamente las revoluciones se hacen en el mundo periférico y poco desarrollado, la Rusia casi feudal, y en el caso de América Latina, bueno, es decir, la realidad, ¿cuál es la realidad? Yo soy peruano, soy mestizo. Entonces, ¿cómo voy a transformar la realidad al margen de ese dato primero? O sea, que el sujeto de esa transformación que yo quiero hacer es el indígena, es el mestizo, es el campesino. Entonces, todo ese tipo de cuestiones que él desarrolla y que están en el centro de su pensamiento, colisionan muchas veces con las teorías estas en boga en esa época. O sea, evidentemente Mariátegui no puede ser positivista, porque el positivismo, decía Augusto Conte, decía, no se gasten, no pierdan tiempo en estudiar nada que no sea la historia de Europa, por ejemplo, ¿no? O las categorías de la historia clásica, ¿no? Él empieza a desarrollar esa particularidad, el elemento, o sea, podríamos decir, para abreviarlo, que en el pensamiento de Mariátegui hay un gran componente que a mí me gusta, que es culturalista, podríamos decir. O sea, el marxismo no es la cúspide de la pirámide, sino que la cúspide de la pirámide es la cultura, entendida la cultura en un sentido antropológico, de decir, bueno, la cultura es un hombre en un lugar y en un tiempo, ¿no? Y todo, desde esa concepción antropológica de la cultura, todo son productos culturales. La religión, la ciencia, la técnica, la filosofía, son derivados de un determinado núcleo cultural. Ese marxismo de Mariátegui está muy impregnado, muy preocupado por el tema cultural, no solo ya de la realidad económica y social de Latinoamérica, sino inclusive por el componente cultural de ese sujeto potencialmente revolucionario. Y eso es muy interesante, yo lo hablaba recién con él. Ustedes van a escuchar muchas veces hablar del socialismo indoamericano, él planteó el socialismo indoamericano. O sea, nosotros estamos viendo ahora con esta de la desaparición de Santiago Maldonado, y esto es la década del 20, o sea, este hombre ya hace 100 años planteaba el tema de una de las dos ponencias que él trae a una conferencia que se hizo de la Internacional Comunista en Buenos Aires en el año 29, trajo dos ponencias. Una se llamaba, que están acá, Punto de vista antiimperialista, y la segunda es el problema de las nacionalidades indias en América. Y se le tiró encima toda la Internacional Socialista porque esto que les contaba, ¿no? Por el positivismo que había en ese tema. Si ustedes fíjense, 100 años después todavía seguimos 2017 hablando de mapuche, de Benetton, de si la tierra, si los mapuches son argentinos o estaban andes. Están reflejadas en algún aspecto en la introducción de esta recopilación de trabajos de Mariátegui que Editorial Acercándonos les brinda a ustedes en una edición económica. En realidad con Armando nos conocemos hace años en la militancia y en los intentos de publicar cosas. En este caso yo estoy a cargo de la colección Che de la editorial, que ha publicado algunas obras clásicas del marxismo, como el Manifiesto Comunista, el origen de la familia, propiedad privada y el Estado,
El marxismo embrujado, también de acá de Armando Magdalena, que es el primer ensayo que hizo sobre Mariátegui Magdalena, ¿no? Armando. Pero creo que lo que él señalaba, es decir, y lo que hace esta editorial, que es parte de un movimiento cultural que nació allá hace 10, 12 años, un poco más, en la zona de Avellaneda, y se extendió para la capital, ha querido la edición de las ediciones que nosotros cuidamos y ofrecemos a las jóvenes generaciones, es justamente tomar esos elementos de ese marxismo, que en el caso de Mariátegui es un marxismo embrujado. A Mariátegui le dicen el primer marxista latinoamericano, porque hay toda una corriente ideológica de lo que se llama la izquierda nacional, que durante mucho tiempo denostó al marxismo, sobre todo al marxismo de los comunistas, no solo los estalinistas soviéticos, sino también los estalinistas argentinos y sus sucesores, como un marxismo que está dando la espalda al interior del país y mirando hacia Europa, como decía Abelardo Ramos. Entonces, el tema que nosotros intentamos es que en estas obras de intelectuales del siglo XIX y de principios del siglo XX constituyen un aporte al método de análisis, como decía Armando, de lo que ocurre en nuestras sociedades. Y por supuesto el marxismo, uno dice, es una ideología importada, pero el nacionalismo también es una ideología importada de Europa, y otros ismos también vinieron de Europa, porque en parte nos formamos como hijos y nietos y bisnietos de inmigrantes, y los inmigrantes que fueron expulsados por las luchas sociales vinieron a América y trajeron esas ideas, que las ideas cruzan las fronteras y los mares, y se hacen carne en la gente, y cuando las ideas, como decía Marx, toman carne en el pueblo, se convierten en una fuerza material. Y en este caso, el libro de Armando de Magdalena va a resultar confortable y le va a aportar elementos imaginativos de un mestizo peruano que desafió a las autoridades de la Tercera Internacional, mandando, como él no podía porque estaba en silla de ruedas, no podía trasladarse, mandó a 2 delegados al Congreso de la Internacional en Buenos Aires en 1929, con 2 trabajos que él mencionó, que fueron cajoneados y que no se discutieron, y que por eso el tema de la cuestión nacional quedó en discutirse muchos años después, no solo en la Argentina, sino en otros países latinoamericanos. Así que bueno, nos gustaría preguntas de ustedes y conversar acerca de Mariátegui, si es que lo conocen, si han tomado conocimiento. Tengan en cuenta que Mariátegui, las ediciones de Mariátegui en América Latina, digamos, tardaron mucho. Las primeras son de origen chileno, y en la década del 50, pero posteriormente, bueno, empezaron algunas ediciones, hay ediciones nuevas de otros autores, etcétera, comentaristas de Mariátegui. Vale la pena leerlo porque van a encontrar el marxismo en acción, independientemente de, digamos, del tiempo en que se escribió, porque
el tema de la cuestión indígena, la cuestión de la tierra y la cuestión del socialismo siguen siendo preguntas e interrogantes a resolver, lo mismo que la revolución.